Bien, yo la revisé. Ya. Pues No, ni todo. buenas tardes. Señor Beverly, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mucho gusto. Si encienden, Buenas tardes, licenciada. buenas tardes. Ay, les agradezco a los que, a Gama, Girón, a Víctor, Licenciada, buenas tardes. buenas tardes, ya tienen encendida su cámara, qué alegre verlos, qué guapos. Bien, solo voy a suplicarles que enciendan por favor su cámara para hacer una captura de los que estamos participando en la clase. Me da mucho gusto saludarlos. Veo que están con buen ánimo, muy contentos de estar de nuevo en este curso virtual. Yo creo que teniendo una buena comunicación, una buena relación con el grupo, creo que está de más decirlo, ¿verdad? Nos sentimos en familia y eso a mí me alegra muchísimo. Agradezco pues el que tengan encendida su cámara. Ya tomamos la captura respectiva y vamos entonces a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a
Vamos a pasar a nuestro tema número 3, que se llama razón suficiente. Muy bien. Vamos a ver nuestra agenda para esta tarde. Tenemos el primer punto de nuestra agenda. Como ustedes ya lo saben, voy a pedir el apoyo de cualquiera de los presentes para que me apoye haciendo la oración esta tarde. Por favor. ¿Quién de los participantes quiere apoyar? La licenciada, el compañero Gamaliel la quiere hacer. Va, está bien. Va, entonces vamos a escuchar al compañero, por favor. Sí, está bien, licenciada. Solo Muy bien. denme un Muy bien. segundito que me estoy conectado al teléfono, pero mejor voy a conectar en la computadora también porque me Va, incómodo en el teléfono. va, muy bien, Gama. Le agradezco mucho. Bueno, ya estoy, licenciada. Muy bien. Vamos a Apagar micrófonos, por favor. Solamente el participante. Sí, pues quizás porque Bueno, vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día. no tendrá encendido conectado su teléfono y su compu. No, licenciada. No, ya apagó su teléfono. Entonces, Compañeros, ya estamos, licenciada. bueno, muy bien. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por otro sábado más que nos permite comunicarnos y contactarnos por medio de esta plataforma. De ahí sí que respetando la religión o credo de cada compañero presente, ¿verdad? Muy bien. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos regalas esta tarde de hoy sábado de poder compartir a distancia con los compañeros presentes. Guárdanos, protégenos a cada uno de nuestras casitas y permite que podamos aprender cosas nuevas esta tarde. Bendice a la licenciada, quien ya está presente aquí con nosotros, y a todos los compañeros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Gama, por esta oración tan linda. Yo también voy a compartir esta que ustedes ya están viendo en pantalla. Dice así: hoy le doy gracias a Dios porque respiro, camino, veo, hablo y porque me regala un día más de vida. Así que muchas gracias por participar esta tarde en esta oración. Creo que todos estamos siempre agradecidos con nuestro Padre por la oportunidad que nos da. Vamos entonces ahora sí a pasar a nuestra agenda de esta tarde. Ya hicimos el primer punto, que es la oración. Vamos también a dar la bienvenida. Ya lo hicimos con bastante alegría. Veíamos al compañero Gama bastante animado, contento, y creo que eso nos contagia a todos, ¿verdad? Porque qué alegre es estar con personas que siempre están de buen ánimo, siempre con el deseo de aprender y de participar. Gracias, Gama. También vamos a pasar ahora a una dinámica motivacional. La dinámica motivacional es la siguiente. Espero que todos participen. También tenemos la temática a desarrollar, que es el tema número 6. Y ahora sí vamos a pasar a la asignación de tarea, que es casi el penúltimo punto de nuestra agenda, para dejar un espacio para las dudas. Vamos entonces a pasar ahora sí a la dinámica motivacional, y quiero que ustedes lean lo que aparece en pantalla. ¿Qué dice la dinámica? A ver, los escucho. ¿Qué dice? ¿Qué veo? Muy ¿Qué bien, veo yo veo primero. Aquí vamos a evaluar cómo están en percepción visual. Así que atentos, ustedes me van a decir qué es lo que ven primero. Al mostrarles esta imagen, ¿qué ven? Un mono y un tigre. Un mono Un mono y un tigre y un árbol. Un mono, un tigre Y un árbol. Muy bien. y un árbol. Vamos entonces. Un árbol y un tigre.
Bien, Y un mono. y un tigre. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente gráfica. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Dos niñas. Una paloma. Dos niñas y una paloma. Dos niños y la paloma en medio. Muy bien. Un rostro. Ahora sí, última gráfica. Rostro. Dos personas y bailando una en una un árbol es un Una rostro y cara una risueña. bailando. Un árbol es un rostro. Muy bien. Doña. Una Rostro, pareja bailando. una pareja bailando. ¿Y qué más? Los Haremos árboles. Ah, Los árboles, un rostro, Sus hojas. una pareja bailando. ¿qué hay en cada árbol? Esa viejita entra con. En las ramas de los árboles, ¿qué hay? Es un gorila y una leona, creo que es. Un gorila y una leona. Bueno, también vemos, si ustedes se dan cuenta, en la rama de los árboles tenemos dos nidos, ¿verdad? Tenemos un nido en cada rama. No sé si lo están viendo en este momento. También vemos que la falda de la bailarina Es un bigote. es el bigote, ¿verdad? Y tenemos la faldita de la bailarina. Muy bien, gracias por participar. Vamos entonces a entrar ya de lleno a nuestra clase. El tema número 3 dice razón suficiente. Y vemos ahora vamos a pasar que dice el principio de razón suficiente. ¿Alguien que pueda leer, por favor, la frase que aparece entre comillas? Todo cuanto es y se conoce tiene todo una cuando causa es para y ello. se conoce, tiene una causa para ello. Muy bien. Todo Todo cuanto cuando existe, tiene una razón de ser. Es decir, nada existe sin causa o razón determinante. Muy bien. Ustedes pueden ver, por eso dice el título de nuestro tema esta tarde, el principio de razón suficiente. Porque todo cuanto es y se conoce tiene una causa para ello. Todo cuanto existe tiene una razón de ser. Es decir, nada existe Yo no voy a estar. causa o razón determinante. Bien, gracias por apoyar en la lectura. Ahora sí, quiero que me digan qué es lo que representa lo que ustedes ven, qué idea tienen de lo que están, de estas imágenes que están viendo en este momento. Del huevo nace el pollo y del pollo nace el huevo. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos aplicar aquí? Pero el huevo la gallina. Y a ver, ¿cuál es la frase que nos deja siempre con una incógnita? ¿Qué fue ¿Qué primero? nació primero? ¿El huevo o la gallina? Huevo. ¿Quién nació primero? Y aquí es donde podemos aplicar ese pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes que fue primero? La La gallina. gallina. La gallina. Muy bien. ¿Y de dónde nació la gallina? El huevo fue Huevo. primero. Muy El bien. huevo nació primero. Y si ese que es el huevo, entonces, ¿quién puso el huevo? Pero si Dios Nació la creó los gallina de la animales. creación de Dios. Ajá, Es la exacto. gallina. Y nos La gallina, porque Dios la pasamos, creó. Que es la gallina porque Dios creó animales. Dios creó los no animales. muy bien, eso bajo un pensamiento cristiano y bíblico se maneja que Dios creó primero a los animales, ¿verdad? Pero eso es en el sentido religioso, en el contexto religioso, ¿verdad? Pero en el contexto lógico, El culpable fue Noé por haber nacido al arca. tenemos que pensar detenidamente, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Bien, la siguiente gráfica, ¿qué piensan ustedes? A ver, de la siguiente gráfica, opinen. No sé. El cigarro daña el cerebro. Es dañino para la salud. Bien, entonces, ¿quién domina a quién? Licenciada, Sí, eh, diga. viendo la gráfica, la de abajo, Sí. yo pienso que el cerebro del ser humano, pues, indica, va, que hay que hacer ese acto en el caso de que manda a decir que tiene que fumar.
Yo creo que es un pensamiento del hombre que decide los actuares de Decisiones. cada persona. Ujú. Muy bien. O sea que aquí podemos tener una situación que va en viceversa, ¿verdad? ¿Quién domina a quién? Si la mente puede ser capaz de dominar el vicio del tabaco o el vicio del tabaco domina a la mente del fumador. Y si ustedes dan cuenta y vemos en otro problema que también es un problema serio en los hogares, como lo es el alcoholismo, ¿verdad? Se dice que, y lo manejan en los grupos de alcohólicos anónimos, tal vez nos vamos a salir un poquito del tema, pero se dice que en el alcoholismo, que muchas veces el alcoholismo es una enfermedad mental, que no es una enfermedad física, sino mental. ¿Por qué? Porque si la mente no domina al vicio, el vicio va para dominando a la persona a tal extremo que lo puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre no trata de controlar el problema, que como bien lo dicen así que los testimonios de los que logran salir de este vicio, que es algo mental, que no es nada físico, sino está en la mente del alcohólico, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar, por eso dice razón suficiente. Y ahora dice el principio de razón suficiente, que fue el tema de esta tarde, y vamos a ver el principio de razón suficiente, el principio lógico general de razón suficiente expresa que todo juicio, para ser verdadero, ha de menester de razón suficiente. El principio también de razón suficiente dice que hay un principio lógico jurídico. Y este principio lógico jurídico de razón suficiente expresa que toda norma, para ser válida, necesita fundamento suficiente de validez. Esto según Rafael Antonio López Murcia. También tenemos las extensiones del principio de razón suficiente, la causalidad. Todo cuanto empieza a existir tiene una causa de sí. Lo contingente no existía antes y no puede darse la existencia a sí mismo. Sustancialidad. Todo cambio o manera de ser se realiza en una sustancia. Hay un sujeto que la sufre. También tenemos otro principio que es la finalidad. Todo lo que obra por un fin. Seres inteligentes, el fin determina la causa. El fin determina la causa inteligente. Obrar sin fin es obrar sin razón suficiente. Seres no inteligentes, el creador de la naturaleza le señaló un fin al cual tienden. Vamos a ver una presentación en línea a continuación. Espero que estén atentos. Bien, ahora, ¿quién es el creador del principio de la razón suficiente? Vamos a ver. Tenemos aquí que el principio de razón suficiente, tenemos que este principio, a diferencia de los otros, no fue planteado por Aristóteles, sino por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz en 1646-1716. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. O sea, nació en 1646 y muere
en 1716. Eso significan las fechas que ustedes ven en paréntesis. Bien, tenemos entonces, ahora sí, también otro, aquí tenemos la fotografía de Wilhelm Leibniz. Y también tenemos por qué se crea dicho principio según tu percepción. Es una pregunta. Eder Ibarra, otro autor, nos dice, se crea para dar una respuesta a una existencia natural de nuestra razón, que nos dice que nada puede ser nada, más porque sí. Todo tiene una razón. Incluso las desgracias, solo hay que averiguar por qué. Ya que es una vía que ayuda a la mente y razón humana a avanzar. Bien, eso nos dice Eder Ibarra. Luego vinieron muchachos. Ahora también tenemos a otro autor que dice Javier Leiva. Nos dice Javier Leiva. Se crea para clarificar y explicar el porqué real que expresa el principio, ya que los filósofos confundían la noción de razón suficiente con causa de los hechos. Un ejemplo, Descartes confundió causa y razón cuando intentó probar la existencia de Dios. Es el principio de toda explicación. Todo conocimiento tiene que estar fundado. Suplico por favor que apaguen sus micrófonos, quienes lo tienen encendido, porque hay cierta interferencia. También tenemos aquí a Rodolfo Acosta, que nos dice que se crea este principio con la finalidad de obtener la verdad sobre el origen de todas las cosas. Nada puede existir sin un antecedente y un precedente. Ahora, ¿cuál es su importancia efectiva en el mundo jurídico actual? Su importancia es vasta, ya que los jueces y los magistrados, desde que se recibe una demanda, hacen uso del principio de razón suficiente. Solamente así se puede llegar a una justicia recta, pues en cada juicio debe haber razón suficiente para recibir una demanda. Además, cualquier argumentación de los magistrados resulta ser la disposición de una razón suficiente, puesto que nada se formula sin causa que la determina, sin que haya una razón de por qué es lo que es. Bien. Ahora dice, vamos a pasar a otro párrafo importante que dice, así, todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Tenemos que tener presente este pensamiento, ¿verdad? Que todo objeto debe de tener una razón suficiente que lo explique. Por eso dice principio de razón suficiente, y lo que nos explica también que, por ejemplo, ante un problema legal, los jueces a la hora de dar un fallo tienen que tener razón suficiente para emitir ese fallo. De lo contrario, no podrían. Entonces, todo estaba en lo jurídico, pues se basa en este principio de razón suficiente. Bien, tenemos aquí también una gráfica que ustedes están viendo en estos momentos y nos dice así, primeros principios de la razón, fundamento de las operaciones mentales, especialmente del razonamiento y la demostración. Eso es a lo que se refiere a noción, ¿verdad? Que dices que tenemos una noción. Entonces, es que tenés noción de algo. Sí, yo tengo una cierta noción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es uno de los primeros principios de la razón, la noción. Por eso dice principios
de la razón y fundamento de las operaciones mentales, especialmente del razonamiento y la demostración. Principio. En lógica es el primer anillo de una serie de proposiciones, unas proposiciones de donde derivan las demás proposiciones o verdaderas que son fuentes de otras verdades. Bien, hasta, fíjense que acá, pues ustedes han podido ir compartiendo conmigo la lectura de estos contenidos y me gustaría escuchar algunas opiniones en relación a ellos o algunas experiencias que ustedes tengan en relación también a lo que hemos estado compartiendo. Quisiera escucharlos. A ver, Gamas, ¿tiene algún comentario? Sí, licenciada, muy buena tarde. Buenas Pues tardes. fíjese que realmente lo que uno de los primeros principios que muestra aquí, ¿verdad? Que la razón, esto viene siendo al final de cuentas el inicio de cada vez que uno va a pensar algo, tiene que tener un principio de lo que uno quiere dar a entender, digo yo, licenciada. O sea, no podemos nosotros venir y tener una teoría de una cosa si no tiene el fundamento, o sea, de dónde está dependiendo. No sé Así. si logra explicarme. Por ejemplo, licenciada, mire, pues para tener nosotros el conocimiento de un tema en específico, tenemos que tener nosotros el principio, qué es lo que quiere dar a entender, ¿ya? Y en eso entra la lógica. Sí. Mirábamos nosotros de que la lógica viene, es como, por ejemplo, hacíamos nosotros el cuadro comparativo de la semana pasada, ¿verdad? La diferencia que había entre qué decía la ciencia, qué decía la filosofía y qué era lo que decía la lógica, ¿verdad? Y siento que todo esto lleva una relación entre sí. Sí, cabal. Sí, así es. Muy bien. Así es. ¿Algún otro comentario? A ver, señor Yasmín. ¿Uy? Buenas tardes, Lick. Fíjese que yo comprendo esto de esa manera. El razonamiento y la demostración. Creo que los principios de la razón es cómo vamos a actuar ante una situación, porque si hay una situación mala, tenemos que razonar ante tal situación, razonar y luego pues hacemos la demostración de cómo vamos a reaccionar ante tal caso. Es lógico que debemos de pensar antes de realizar las cosas, porque de plano que todo nos va a salir mal si no razonamos antes de cada situación, ya sea de la vida o de estudio o algo por el estilo. Entonces, considero que la noción es lo principal, como lo dice aquí, que son los primeros principios de la razón. Solamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar en relación a lo que hemos estado compartiendo a través de la lectura? Comparto lo que los compañeros opinaron hace un momento. Es una verdad, tenemos siempre que tener presente un razonamiento y como decía la compañera también para llegar a la demostración, para tener una base para demostrar algo. Y por eso también hay una frase que quizás sea un poco popular, pero se dice que uno debe de pensar antes de hablar, ¿verdad? Entonces dice, se piensa lo que se dice, ¿verdad? Se piensa lo que se dice, pero no siempre también vamos a decir todo lo que pensamos, ¿verdad? Porque tenemos también que manejar nuestro razonamiento y saber en qué momento nosotros vamos a emitir un juicio. ¿Sí? Porque no es solamente que me deje llevar, como decía la compañera, quizás por el momento que yo estoy pasando, sino que tengo que razonar. Muy bien, entonces les agradezco la participación a los compañeros. Vamos a pasar ahora sí
a otros principios, como son las proposiciones evidentes por sí mismas, y tenemos universales, necesarios, y se asume como verdadero sin necesidad de recurrir a demostración alguna. Ahora dice, los primeros principios son conocidos por sí mismos. Su verdad aparece de inmediato, tan pronto se enuncian, sin necesidad de demostración, pues lo evidente se impone a la inteligencia por su claridad y distinción. Es la característica más importante y bastaría para distinguir los primeros principios. La evidencia incluye la necesidad y universalidad. Algo muy importante entonces es tener evidencias, ¿verdad? Para poder también manejar lo evidente, porque se impone a la inteligencia tanto por su claridad como por su distinción. Tenemos necesidad lógica, tiene que ser así y no puede ser de otra manera. También constituyen la condición esencial de todo pensamiento. Ejemplo, Pedro sabe la lección. Principio de contradicción. Si no, Pedro pudiera saberla y no saberla a la vez. Principio de razón suficiente. Si para afirmarlo se careciera de fundamento, faltaría la realidad para fundamentar la relación juicio-realidad y establecer la verdad. Objetivamente, se aplican a toda clase de pensamientos u objetos, sin excepción. Subjetivamente, están en todas las mentes. Se puede ignorar su fórmula abstracta, pero no su realidad. No depende de otro anterior, se basta a sí mismo. Okay. Lo que es fundamento no puede basarse en otra cosa. Por ser evidentes, no necesitan demostración. Pueden ser justificados, es decir, mostrar por reflexión que son verdaderos. No son innatos, sino adquiridos por vía de experiencia inductiva. Bien, la más aceptada acoge 4 principios. Identidad, todo objeto es idéntico a sí mismo. Contradicción, ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P. Tercero, excluido, todo objeto tiene que ser P o no P. Razón suficiente, todo juicio necesita un fundamento suficiente para ser verdadero. Licenciada. Dice que ahí donde me hace minutitos atrás me surgía a mí la duda. Sí. Si nos basamos, digamos, si queremos ver la lógica incluida en un juicio. Cuando hablamos de juicio, quizás pueda ser un juicio penal, digamos, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, un ejemplo, sí. Un ejemplo, exactamente. Entonces ahí puede actuar la lógica, pero también recordemos de que hay bases o hay procedimientos a los cuales linearse. Un ejemplo, yo puedo saber y tener claro de que tal persona robó tal cosa. Y la lógica dice que puede hacer tal persona. Pero también uno de los procedimientos de la ley indica de que tiene que haber pruebas suficientes para hacer real esa acusación o ese juicio. ¿Verdad? O sea, que la lógica también puede actuar, pero también depende de procedimientos o lineamientos, ¿verdad? Considero, no sé. Sí, porque en este caso, todo reo, si hablamos de justicia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Mientras, yo creo, no sé si eso, pues, como que encaja en la opinión que usted me está dando. Es correcto, licenciada. Sí, Exactamente. todo reo va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre de lo cual lo están acusando, él va a ser inocente. Y aunque se diga esto, lo otro, que robó, que asesinó, pero si no se le puede comprobar o no se puede demostrar, entonces, y no hay razón suficiente, apliquemos
el tema del día de hoy. Si no hay razón suficiente, no puede ser culpable. Se tiene que demostrarlo con razón, valga la repetición suficiente para fundamentarlo. Por eso vemos ahora en razón suficiente. Todo juicio necesita un fundamento suficiente para ser verdadero. Creo que con eso podemos cerrar lo que anteriormente exponía el compañero Gama. Ahora dice, un objeto no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Dos juicios, uno de los cuales afirma lo que el otro niega, no pueden ser verdaderos a la vez. Aquí estamos confirmando lo que estábamos hablando hace un momento. Importante, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, no hay contradicción si algo deja de ser en otro tiempo o es de modo distinto en otro. Muy bien. Ahora, una cosa es o no es. Todo tiene que ser o no ser. Entre lo verdadero y lo falso no puede haber término medio. Rige en contradicción efectiva. Un juicio afirma lo que el otro niega. De que una noción sea contraria, no se sigue que sea lógicamente contradictoria. Remarquemos esto, de que una noción sea contraria, no se sigue que sea lógicamente contradictoria. Bien. Ahora, bien, dice, nada existe sin una causa o razón suficiente. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. No hay por qué sí. Todo concepto es distinto de su objeto. Esta pared es blanca. La razón suficiente está en el comportamiento de la pared y la blancura. En él darse la segunda como cualidad de la primera. Bien. Ahora sí, entonces cerrando con con este último texto, vamos entonces a pasar a nuestra tarea grupal que la van a subir el miércoles 24 de febrero a las 23 horas. Las instrucciones: redacte un análisis del principio de la razón suficiente de una página y enviarlo en PDF a plataforma de la FAUSAC, ¿verdad? Entonces voy a pedirles que por favor ustedes lean lo que esta tarde compartimos y luego pues vamos a trabajar un análisis y lo vamos a enviar en PDF a la plataforma. Yo quiero agradecerles esta tarde por su atención y creo que nos va a quedar esta semana para seguir filosofando. Vamos a seguir con estos temas que son bastante interesantes y que nos llevan siempre a buscar la razón de las cosas y siempre también, como ya lo manejamos al principio, siempre se va a estar también en busca de la verdad, de las causas, del porqué de los objetos, ¿verdad? Y cuando hablamos de objetos, pues es como un sinónimo de todo lo que existe, ¿verdad? Y por eso también les mostraba la gráfica del huevo y del pollo, Licenciada, como buenas les tardes. mencioné. Disculpe Sí, que la interrumpa, no tenga pena. pero ¿de cuántos integrantes va a ser el grupo? Fíjense que todavía en esta clase no hemos conformado grupos, pero sí les voy a adelantar que pueden ser de 6 lo máximo. 6 integrantes. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, fíjese de que yo no sé si usted acepta y también los compañeros, pero nosotros en el curso de metodología ya tenemos lo que es un grupo Sí. para estar trabajando, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay que los mismos grupos sigamos trabajando siempre y cuando los compañeros también estén de acuerdo? Mire, por mí no hay ningún problema, pero lo que sí les pido es que no pase de 6 el número de integrantes de los grupos. Es un máximo de 6 integrantes